estudiantes. Buenos días. Hicimos ajustes en cuanto a nuestra programación. La primera prueba la vamos a tener el 7 de septiembre. Entonces, esta clase de recuperación ya la dimos. Y vamos a correr un par de fechas. El día 14 de septiembre vamos a hacer nuestra segunda clase de recuperación con la semana del Congreso. De manera que la prueba número 2 la vamos a trasladar entonces para el día 21 de septiembre. Y todo lo demás se mantiene. ¿Vale? ¿Alguna pregunta antes de iniciar? Ya el tema correspondiente a la primera fecha ha sido cubierto, las 2 lecciones 1 y 2. Y el día de hoy, justamente, estamos de nuevo acorde con la programación. Vamos a iniciar con el módulo 3 de torsión. Importante antes de iniciar, al módulo de torsión nosotros le estamos designando 2 clases solamente. Se ve ahí. No camine por el frente de la pantalla. Una vez inicia la clase, respeto. Ok, 2 clases le vamos a dedicar al tema de torsión, porque es un tema bastante corto donde vamos a ver muchos de los aspectos que ya hemos tratado, cómo se aplican ahora a los elementos de torsión en cuanto a qué tipo de deformación se produce y cuáles son los esfuerzos asociados con la torsión. Empecemos. En cuanto al contenido de esta lección, vamos a estar estudiando cómo es la transmisión de cargas en torsión en ejes o barras de sección transversal circular. A los elementos de torsión muchas veces se le conoce como eje. Que va a ver de repente la mecánica, como un mecánico, un ingeniero mecánico le llama al eje de transmisión, aquel que transmite la fuerza del motor a los neumáticos para que gire y el vehículo pueda circular. Entonces, cuando hablamos de eje circular nos referimos a barras de sección transversal circular. Barra de sección transversal circular. Vamos a ver el tipo de esfuerzo que provoca el torque en los elementos sometidos a dicha torsión, que son esfuerzos cortantes. Vamos a estudiar sus deformaciones, como son esfuerzos cortantes los que se producen, van a ocurrir deformaciones también importantes, van a haber rotaciones también de las secciones transversales. Van a haber esfuerzos normales asociados con dichos esfuerzos cortantes. Esto es importante. Por supuesto, nosotros vamos a estar trabajando nuevamente con la ley de Hooke. En este curso trabajamos con materiales linealmente elásticos, así que
el estudio de esta asignatura se circunscribe al comportamiento elástico de los materiales. Vamos a ver los modos de falla de los elementos torsionales. Por supuesto veremos ejemplos, cuál es el ángulo de rotación en el rango elástico, ejes o barras estáticamente indeterminadas y cómo se diseñan los elementos para transmitir torsión. Algo de concentración de esfuerzo, quizás al final podamos hacer una introducción al respecto. Esto es esquemático. Ahí tenemos un generador, una turbina que van a aplicarle rotación a un eje o a una barra de sección transversal circular. Y a nosotros nos interesa los efectos que provoca esa torsión en una barra. Como dice el texto, nos interesan los esfuerzos y las deformaciones de barras o ejes circulares sujetos a pares torsionales o a momentos de torsión o lo que se conoce como torque. Aquí el torque o momento torsional son palabras sinónimas, ¿cierto? La turbina es un ejemplo de elemento que le aplica torsión a una barra de sección transversal. Y para que haya equilibrio, entonces el generador va a aplicar un torque igual y opuesto. En otras palabras, si nosotros, para estudiar esto un poquito más en detalle, si nosotros tenemos un elemento sometido a torsión, esa barra sometida a torsión, para que esté en equilibrio, debe producirse un torque igual y opuesto en el otro extremo. Debe existir un torque igual y opuesto en el otro extremo. Y este sistema entonces estará en equilibrio. Si nosotros fijáramos uno de los extremos, vamos a suponer que este extremo está fijo. Podemos considerar que ahí la barra está empotrada en el extremo izquierdo. Entonces, la deformación que va a producir la torsión va a ser rotacional. Y vamos a tener que a nivel de sección transversal se va a producir una rotación en el mismo sentido del torque aplicado. En el mismo sentido del torque aplicado. Entonces, los elementos sujetos a torsión van a deformarse mediante rotaciones de la sección transversal. En este módulo vamos a aprender las relaciones entre acciones y respuestas, como siempre. Aquí la acción viene dada por un torque. La respuesta de deformación va a ser una rotación de la sección transversal. Y también se van a producir esfuerzos internos que ya los vamos a estudiar también. Importante, la nomenclatura que vamos a estar empleando. Nosotros podemos utilizar esta convención para el torque. Sin embargo, también podemos utilizar la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha, donde los dedos van a ir en el sentido de la torsión y el pulgar nos va a describir el sentido del vector momento, el sentido del vector torque. Entonces, este elemento es equivalente, o esta barra sometida a torsión sería equivalente a tener la misma barra, pero en lugar de verla tridimensionalmente la puedo ver en dos dimensiones. Y esta sería nuestra longitud. En esta vista, esa longitud aparecería aquí.
y los torques estarían aplicados en estos extremos. Voy a ponerle una numeración a los nudos. Vamos a decir, este es el extremo A y el extremo B, que aquí estarían representados de esta manera, para que se oriente todo el mundo bien. Entonces, utilizando la regla de la mano derecha, el torque en el punto B tendría el pulgar de la mano derecha saliendo del punto B, ¿cierto? Lo ven. El pulgar de la mano derecha, que nos indicaría la dirección del vector torque. Aquí se representaría como un vector de doble flecha. La doble flecha significa que hay un momento aplicado y la dirección de la doble flecha debe coincidir con el pulgar de su mano derecha. Esta es la regla de la mano derecha. Entonces aquí estaría aplicado un torque y el pulgar debe coincidir con la dirección de el vector torque. Por supuesto, del otro lado, para que haya equilibrio, yo debo tener un torque igual y opuesto, y según la regla de la mano derecha, ese torque estaría apuntando hacia la izquierda. Algo que ustedes ya conocen de su curso anterior, ¿cierto? Entonces, indistintamente de que nosotros analicemos un problema de 3 dimensiones o en 2 dimensiones, podemos adoptar cualquiera de estas dos convenciones para la dirección de los torques aplicables. A mí me gusta particularmente esta forma porque se asemeja mucho a los elementos axialmente cargados, ¿cierto? Si yo trato de hacer una equivalencia con una barra axialmente cargada, voy a notar que el comportamiento es muy similar. Yo tendría una fuerza P aplicada, una respuesta de reacción en el extremo posterior, así es que este análisis es bastante similar. Bastante similar. Entre comillas. Entonces, estos problemas convenientemente nosotros los podríamos analizar con esta convención de la regla de la mano derecha, y su solución sería visualmente muy simple. Así como aquí hacemos sumatoria de fuerzas axiales, aquí podemos hacer sumatoria de torques, y las relaciones son muy similares. De hecho, las ecuaciones que relacionan torque versus rotación son muy similares a las relaciones entre carga axial y deformación axial. Ustedes van a ver que la estructura de ecuación es muy similar. De hecho, son idénticas. Por eso esta lección le vamos a dedicar solamente 2 clases, no necesitamos ahondar mucho. Veamos los detalles para el análisis de estos elementos. Ahí tenemos en detalle una barra de sección transversal circular sometida a un torque, en donde tomamos una sección en una porción C de la misma. Aquí tendríamos torques en el sentido ahora donde el vector de doble flecha apuntaría hacia adentro del elemento, tanto en el punto A como en el punto B. El efecto neto de los esfuerzos cortantes internos es un torque interno igual y opuesto al torque aplicado. Eso quiere decir que la acción del torque, además de provocar una rotación en la sección transversal, va a provocar esfuerzos cortantes. Esta es una de las respuestas. Se recuerde que las respuestas que provocan las acciones aquí son deformaciones y también esfuerzos. El torque es la acción.
el esfuerzo cortante va a ser uno de los efectos de respuesta, cómo responde internamente el cuerpo. Entonces, para que haya equilibrio, se van a producir fuerzas cortantes. Observe que la dirección es completamente paralela a la sección transversal. Y si hacemos equilibrio de momento, no pasa frente a la pantalla. Entonces, si nosotros hacemos equilibrio aquí, fuerza por distancia es torque. Fuerza por distancia es momento. Entonces aquí el torque va a ser la fuerza por el radio, la distancia al centro, que aquí le estamos llamando ρ, la letra griega ρ. Entonces, si integramos alrededor de toda el área, tendríamos el torque total. Aquí se está tomando un elemento diferencial de área, si observamos, que sería un pequeño diferencial de área. De manera que internamente, lo voy a hacer en una pizarra mejor para que se comprenda bien. Cuando estudiamos, voy a hacerlo un poco grande. Voy a tomar una porción de uno de estos elementos. Voy a tomar una sección. Entonces, si yo tengo un torque aplicado, una de las respuestas va a ser la rotación de la sección transversal en el mismo sentido del torque. Pero si yo tomo un elemento diferencial de área, aquí vamos a tomar un elemento diferencial de área, vamos a llamarle DA. Ese diferencial de área lo estoy tomando en un punto con un radio ρ. ¿Okay? Desde el centro del elemento. El torque, la acción externa, se va a traducir en esfuerzos cortantes dentro de ese diferencial de área que estaría actuando paralelo a la sección transversal. Entonces aquí tendría un esfuerzo cortante. ¿Bien? Ese esfuerzo cortante por el diferencial de área me va a producir un diferencial de fuerza. En otras palabras, si yo tengo un elemento diferencial, en ese elemento diferencial va a estar actuando una fuerza que, según la definición de esfuerzo, esa fuerza es igual al producto de el esfuerzo por el área sobre la cual está actuando el esfuerzo, que sería el diferencial de área. Entonces, ese diferencial de fuerza va a producir un diferencial de torsión cuando yo multiplico fuerza por distancia. Aquí vamos a tener un diferencial de torsión cuando yo tomo esta fuerza y la multiplico por su distancia o por su brazo. Este primer producto sería el diferencial de fuerza, y fuerza por distancia es torque. ¿Sí? Fuerza por distancia es momento. Entonces yo puedo ordenar los términos y ajustarlo de manera que al integrar completamente alrededor del área yo puedo obtener la magnitud del torque. En una integral de área tendría aquí tau por ρ por dA. Una primera relación que me permite, a partir de un torque aplicado, determinar cuáles serían los esfuerzos cortantes de respuesta correspondientes. Entonces, ya aquí estoy relacionando la acción con la respuesta. Observemos que
el torque va a ir variando a medida que, perdón, el esfuerzo cortante va a ir variando a medida que nosotros nos alejamos del centro. Eso va a tener una variación lineal. Aquí tengo la misma relación que habíamos obtenido previamente. Y a diferencia de los esfuerzos normales, de los elementos axialmente cargados, la distribución de los esfuerzos cortantes, debido a la torsión, no va a ser uniforme, va a variar con el radio. Entonces, una primera diferencia que tenemos que tener presente. Los esfuerzos cortantes no se caracterizan por mantenerse uniformes, sino que van a variar a lo largo de la sección transversal, van a variar con el radio, y ya vamos a ver de qué manera lo hacen. Esos esfuerzos cortantes, para que el sistema esté en equilibrio, van a producir una componente de esfuerzo cortante que va a viajar a nivel longitudinal a lo largo del elemento. Esta componente se conoce como componente de cortante longitudinal. Entonces, nuestros elementos, para regresar a la pizarra, nuestros elementos no solamente van a estar experimentando rotaciones a nivel de sección transversal, sino que también van a ocurrir deformaciones en el sentido longitudinal del elemento. Eso quiere decir, vamos a hacerlo en grande, para que se pueda ver, que si yo tengo nuevamente una barra de sección transversal circular con una longitud dada y tengo un extremo fijo, cuando le aplicamos torsión a la barra, el elemento de sección transversal va a rotar como si fuera un disco, va a rotar. Entonces aquí se va a experimentar una rotación angular en el mismo sentido del torque aplicado. Ahí vamos a tener una rotación de tipo angular. Pero también vamos a tener a nivel longitudinal, vamos a tener una deformación en cortante. Es decir, si yo tengo aquí un punto A que pasa a una posición A', y aquí yo tengo un radio R, yo puedo relacionar ese arco A', tanto en el sentido de sección transversal como en el sentido longitudinal, porque si esto es una longitud L, yo puedo decir que ese arco de circunferencia es igual al producto de R por phi. Esto es geometría simple, básica. La longitud del arco de una circunferencia es el producto del radio por el ángulo en radianes. Eso lo sabemos en geometría de primaria. Y aquí a nivel longitudinal se va a producir una deformación importante, gamma, igual a la que estudiamos el día de ayer. Y aquí se produce otro triángulo, ¿no? Si yo estiro este segmento, lo vuelvo recto, aquí se produce un triángulo en donde el arco de circunferencia AA' también es igual a rho por L, gamma por L, perdón. Gamma por L, en este otro triángulo de aquí. Geometría simple. Entonces aquí tenemos dos elementos de deformación importantes, que son la rotación de la sección transversal
por otro lado tenemos la deformación de cortante, deformación por cortante en el sentido longitudinal. Y nuevamente aquí vamos a aplicar los tres elementos básicos para realizar un análisis estructural, que son el equilibrio, la compatibilidad geométrica y las leyes constitutivas. Vamos a aplicar la ley de Hooke en cortante, que nos va a permitir relacionar los esfuerzos cortantes con las deformaciones en cortante. Esta es la ley de Hooke en cortante que ayer estudiamos. Entonces, en nuestro análisis, los esfuerzos cortantes van a estar relacionados con el torque aplicado, y ya vimos la expresión anterior. El torque aplicado va a estar relacionado también con las deformaciones en cortante, y las deformaciones en cortante y la deformación a nivel de sección transversal también están relacionadas. Entonces vamos a llegar a expresiones en donde, aplicando equilibrio, compatibilidad geométrica, porque esto es una ecuación de compatibilidad geométrica. Aquí lo que estamos aplicando es compatibilidad de deformaciones o compatibilidad geométrica. Compatibilidad de deformaciones. Siempre que estamos relacionando las deformaciones a nivel geométrico, estaremos aplicando compatibilidad geométrica o compatibilidad de deformaciones. Fundamental en todo análisis estructural. Esto es ley de Hooke, la ley constitutiva que estamos empleando. Y el tercer aspecto, compatibilidad, ley de Hooke. El tercer aspecto es el equilibrio. Esto es equilibrio. Ahí tenemos las tres condiciones para hacer un análisis estructural de la naturaleza que sea. Si usted aprende esas tres condiciones, equilibrio, compatibilidad geométrica y leyes constitutivas, usted puede analizar el edificio que sea, de la forma de que sea, del número de pisos que sea, 20, 30, 40, 100 pisos. Si usted entiende eso bien, usted puede diseñar la estructura que sea, el puente que sea. Puede resolver el problema que sea de cualquier libro, de cualquier autor, de cualquier profesor, de cualquier universidad del mundo. Si usted entiende eso, si entiende bien esos tres principios, el equilibrio, la compatibilidad geométrica y cómo se relacionan con los materiales en sus leyes constitutivas, si usted aprende eso, ya yo me daría por servido en todo el semestre. Porque usted estaría listo para comenzar a diseñar el tipo de estructura que sea. Y cuando digo que sea, es cualquiera. Porque todas aplican esos tres principios básicos. Aprenda eso bien y usted podrá enfrentarse al diseño estructural que sea. ¿Sí? Que sea. Cuando digo que sea, es lo que sea. Todo. Y no estoy exagerando, le estoy diciendo la verdad. Porque todo se diseña con esos tres principios básicos. Aterricemos entonces a nuestra formulación, porque yo sé que ustedes están ávidos de ver la formulación, de ver ejemplos y cómo se aplica todo. Vamos a ver. Les decía que para que exista el equilibrio, ese esfuerzo cortante también va a producir una componente de cortante longitudinal, si no el sistema no está en equilibrio. Y si analizamos, vamos a pensar, para que se entienda, vamos a pensar que nuestro elemento de barra está compuesto de pequeñas tiras individuales conectadas a una barra de sección transversal circular. Si nosotros le aplicamos torsión en los extremos de dicha barra, observe cómo estos elementos
que antes estaban rectos y paralelos, ahora van a estar rectos y paralelos, pero rotados. ¿Bien? Cada una de esas barras, de esos elementos horizontales o longitudinales, observen cómo van a estar sometidos a una rotación. Cada una de esas barritas son elementos longitudinales, son ejes longitudinales que rotan. Bien, entonces aquí vamos a tener las dos componentes de deformaciones que estábamos estudiando. A nivel de sección transversal tendríamos lo que rota la sección transversal. Yo tengo un punto aquí que se traslada por torsión a un punto prima. Aquí tendríamos la rotación a nivel de sección transversal que le estamos llamando phi. Y a nivel longitudinal vamos a tener nuestra deformación, que este es uno de los elementos que yo expongo, la deformación en cortante gamma. La deformación en cortante gamma. En este caso iría así. Aquí le llaman duelas a estas barritas axiales. Entonces aquí claramente se observa cómo la torsión provoca rotación de la sección transversal, pero los ejes longitudinales también rotan. La sección transversal rota phi, los ejes longitudinales rotan gamma, y ellos están relacionados por la expresión de compatibilidad geométrica que les planteé arriba. Aquí está expresado. Si yo tengo un elemento, antes de aplicarle el torque, un elemento longitudinal AB de longitud L, ese punto A, cuando aplicamos torsión, se va a trasladar a una posición A'. Si el punto B está fijo, él no se va a desplazar. Y vamos a tener una rotación en el sentido de la sección transversal, que le llamamos phi. Y a nivel longitudinal, no está marcado aquí, pero vamos a agregar. Vamos a tener una componente de deformación longitudinal que es gamma. Importante. En este curso, nosotros nos vamos a enfocar en elementos de sección transversal circular o secciones tubulares que tengan forma circular también. El otro semestre vamos a estar viendo la derivación de la teoría para elementos de sección transversal no circular. La diferencia, si ustedes notan, la diferencia es que en la sección transversal circular, todas las secciones, si ustedes observan, cada uno de estos elementos serían secciones transversales. En estos elementos se aplica el principio de secciones planas permanecen planas. Es decir, que si yo tengo una sección transversal circular, ella va a seguir siendo circular, lo único que va a ocurrir es que va a rotar. Y la sección no cambia de forma. Eso solamente sucede en los elementos de sección transversal circular o tubulares. Los elementos que tienen sección transversal cuadrada o rectangular o de otra forma que no sea la circular, usted observa que aquí hay unas curvas, ¿no? ¿Sí? Si esto antes era un cuadrado, ahora usted observa cómo el cuadrado deja de ser un cuadrado, ahora una figura con los lados son curvos. ¿Se aprecia? Ese tipo de fenómeno se conoce como distorsión. Estos elementos sufren distorsión. Distorsión quiere decir que la sección transversal cambia de forma. Aquí la sección transversal no cambia de forma, rota solamente, pero sigue siendo un círculo. Aquí este cuadrado o este rectángulo, al aplicar torsión, ya no es una figura cuadrada, una figura con curvas. En los elementos de sección transversal circular no hay distorsión. Aquí no hay distorsión. Lo cual simplifica muchísimo el análisis. Ahora, como ustedes van a ser ingenieros civiles y la mayoría de las vigas son de sección transversal circular y puede ocurrir torsión,
Esos elementos los vamos a estudiar en la segunda parte de esta asignatura del próximo semestre, en el curso de Mecánica de Cuerpos Deformables 2. La teoría para analizar esto es altamente compleja, utiliza ecuaciones diferenciales y utiliza una matemática avanzada. Pero yo sé que usted está dando esas cosas ahora mismo, por eso esta parte la vamos a ver, y no al principio, sino al final del curso de Cuerpos Deformables 2. Usted sabe que esta carrera es la única que da en la universidad una segunda parte de este curso. El curso es tan amplio de Mecánica de Cuerpos Deformables que para la carrera de Ingeniería Civil, la única en esta universidad, la tiene que llevar en 2 semestres. Entonces este es un tema avanzado. Usted lo va a aprender, no se preocupe, pero cuando lleguemos allá. Porque allí entonces hay que considerar que las secciones que antes eran planas ya no permanecen planas. Es un elemento que no sufre distorsión, es un elemento en donde podemos aplicar el principio de compatibilidad en el que secciones planas permanecen planas. Secciones planas permanecen planas. Y solamente ronda. Secciones planas permanecen planas. Sin distorsión. A diferencia de las barras de sección transversal o de los elementos de sección transversal no circular, donde sí ocurre la distorsión. La distorsión es el cambio de forma de la sección transversal. En las secciones circulares ese cambio de forma no se da, en las otras secciones sí. Un ejemplo muy sencillo. Usted lo busca para diseñar una parada de bus. Es una de las cosas más sencillas que usted se puede enfrentar. Usted se gana el contrato para analizar y diseñar paradas de bus. Y la parada de bus va a tener esta forma. Utiliza el color negro. Un alero con una losa de techo. Y esto va a ser soportado por medio de una viga que va a estar conectada a unas columnas. Pensar en una columna aquí y otra igual del otro lado, no lo veo igual. ¿Se comprende? Y la gente está acá abajo esperando que venga el bus y el techito este para... Pero usted no puede poner una columna de este lado porque entonces cómo entran los vehículos y todo, ¿verdad? ¿Se comprende? Entonces las dos columnas tienen que estar de aquel lado y por supuesto esto va a recibir la carga del peso propio de la losa, hay una carga distribuida, y la carga del mantenimiento que de vez en cuando algunos trabajadores se suban allá arriba a darle mantenimiento, a corregir, a impermeabilizar el techo, a pintar esto. Entonces ahí va a haber una carga aplicada, obviamente. Entonces para esta viga, esa carga, si nosotros analizamos ahora el marco, y la clave de la ingeniería estructural es un adecuado modelaje. Si analizamos el marco, ese marco va a tener 2 columnas, una a ambos extremos, sus apoyos, y esta viga que aquí se observa longitudinal sería este elemento de admisión. ¿Se comprende? Entonces toda la carga de esta losa se va a transmitir aquí longitudinalmente por acción y reacción. Y si nosotros tomamos una sección aquí, todo este peso se va a transmitir como una carga uniformemente distribuida, pero esto también trata de aplicar torsión, ¿sí o no? Entonces aquí internamente el efecto de la excentricidad que aquí hay va a producir una torsión a lo largo del elemento. Y eso es una estructura muy sencilla, es una tiene 3 miembros, 2 columnas y una viga. Pero la sección transversal de este elemento es cuadrada o rectangular. Entonces cuando diseñemos el acero de refuerzo que esto debe llevar barras aquí,
está aquí, y estribos, porque se va a hacer de concreto, la manera de calcular de qué tamaño, qué tipo de concreto, cuál es el arreglo de barra, su diámetro, el espaciamiento de esos estribos, es mediante un análisis de vigas en torsión de sección transversal no circular. Y esa viga, por más sencillo que se vea esto, esa viga requiere mecánica de cuerpos avanzadas para poder analizar. Y esta es una estructura sencilla. Por imagínense una compleja. Esta es bien sencilla. Es sencilla, sin embargo, el comportamiento es complejo. Entonces, alguien puede ver que esto, eso parece inofensivo, págale $20 para hacer el análisis. Pero esto es altamente complejo. Por hacer ese análisis yo no cobraría menos de $5,000. Por lo complejo que es. Por lo complejo que es. Por lo que debe saber para hacerlo. Y alguien le puede decir, pero son 3 miembros nada más. Bueno, hágalo usted, pues. Así, ¿no? Usted no pelea con nadie. Busque a ver si encuentra a alguien que sepa hacer eso bien. Y se encuentra a alguien que lo hace mal y se meten en problemas, entonces buscan a un especialista. Y ahora corregir el problema no va a ser $5,000, porque ahora tienen un problema. Antes no tenían un problema. Pero cuando hay problemas yo me pongo contento porque y mi bolsillo se pone más contento. Pero usted tiene que estar preparado para poder afrontar ese tipo de cosas. No se preocupe, aquí le vamos a ir dando la herramienta. Entonces, esto es mecánica de cuerpo deformable 2. Lo vamos a ver después. El otro semestre que como quiera va a llegar. Como quiera va a llegar. Porque el tiempo igual va a pasar. Entonces, pero para entender esto hay que primero entender el comportamiento de los elementos más sencillos, que son los que no se distorsionan, las secciones transversales, circulares o tubulares. Veamos las relaciones matemáticas. Como les decía, aquí la rotación de la sección transversal bajo un torque aplicado le vamos a llamar phi. Y esa rotación también se va a ver manifestada como una deformación longitudinal gamma. Y este arco de circunferencia mantiene una relación de compatibilidad geométrica. Ya les expliqué que este arco de circunferencia es el mismo para este triángulo y para este arco de circunferencia que se forma acá. Esta longitud es igual a, en este caso, el radio C por phi, pero también es igual a gamma por L, tal como lo tenemos aquí, ¿no? O ρ, si le queremos llamar ρ al ángulo mejor, perdón, al radio, para considerarlo variable. Entonces, las dos deformaciones angulares están relacionadas por geometría. Por supuesto, el máximo arco de circunferencia se va a presentar en el perímetro. Y si yo varío el radio desde 0 hasta un valor C, el arco de circunferencia va a ir aumentando proporcionalmente. Entonces, eso es importante porque donde ocurren las mayores deformaciones, nosotros vamos a tener también los mayores esfuerzos. Si ahora tomamos nuestra ley de Hooke en cortante, que me dice que tau es igual a G por gamma. Entonces, si yo aquí introduzco mi módulo de cortante, el producto del módulo de cortante por la deformación va a producir esfuerzos cortantes, tal como lo tenemos aquí. Esta es la ley de Hooke en cortante. Entonces, observemos cómo los esfuerzos cortantes ahora varían proporcionalmente con el radio. Y la variación es completamente lineal. El radio va a ir de 0 hasta un valor C, digamos, del radio de la sección transversal, de manera que los esfuerzos cortantes van a ir variando linealmente de 0 hasta un valor máximo. Entonces, si ahora que ya yo tengo una relación entre esfuerzos, deformaciones, y aplicamos torque, esta era la ecuación del torque que veíamos, el dF por
el radio, introducimos todo eso aquí. Aquí nos va a quedar un radio al cuadrado por dA, y esta integral es conocida por ustedes desde estática. Esta es una propiedad que se conoce como momento polar de inercia. En el curso de estática yo espero, yo estoy asumiendo que si usted está aquí es porque tuvo un buen profesor de estática y dio un buen curso de estática, como se debe dictar. Usted debió aprender la manera de calcular centroide, momento de inercia, producto de inercia, momento polar de inercia. Repase eso. Repase eso porque va a ser fundamental para la determinación de esfuerzos cortantes en secciones transversales. Entonces aquí hay una relación que la debemos tener presente, y es que los esfuerzos cortantes son proporcionales al torque aplicado, son directamente proporcionales al radio de la sección transversal y son inversamente proporcionales al momento polar de inercia. Esta fórmula la voy a poner aquí en la pizarra para tenerla a mano. Los esfuerzos cortantes van a ser proporcionales al torque aplicado, van a ser directamente proporcionales o van a variar linealmente con el radio, y van a ser inversamente proporcionales a el momento polar de inercia. La variación de estos esfuerzos cortantes es lineal. Yo tengo un torque aplicado, la distribución de los esfuerzos cortantes va a variar de 0 hasta un valor máximo en la periferia. Y tendríamos el radio medido desde el centro. Podemos llamarle C al radio máximo de la sección transversal. Y aquí tendríamos el esfuerzo cortante máximo. Entonces observen, importante, los esfuerzos cortantes varían de 0 hasta un valor máximo. Entonces, es por ello que la mayoría de las veces, los ejes para la transmisión de torque se hacen de secciones transversales tubulares, huecas, porque eso hace que la sección sea más eficiente. Si yo tengo una sección sólida como esta, en el centro del elemento yo tengo una cantidad de material importante, pero en el centro del elemento yo tengo la menor magnitud de los esfuerzos. Entonces, donde yo tengo magnitud de esfuerzos importante, ahí yo debo concentrar la mayor cantidad de material para tener una eficiencia. A ver, si donde yo no tengo esfuerzo yo de ahí quito material, yo tengo una sección más eficiente. En otras palabras, ¿para qué voy a colocar material donde no voy a tener esfuerzos? ¿Se comprende eso? ¿Se comprende eso? Lo mismo sucede con las vigas. Si yo tengo una viga de concreto reforzado y la someto a flexión ahora, vamos a ver más adelante, si ahora yo tengo un momento de flexión, ¿dónde están ocurriendo los mayores efectos de esfuerzo? En los extremos, ¿cierto? Por acá, ¿no? Entonces, si en los puntos más alejados del eje neutro es donde más esfuerzos va a haber, ahí es donde yo debiera tratar de colocar la mayor cantidad de barras de acero, ¿bien? Buscando una eficiencia estructural. ¿Usted ha visto este tipo de elementos de vigas de acero? ¿Usted lo ha visto por ahí? ¿Sí? ¿Por qué cree que tiene esta forma? Tiene esta forma porque cuando este elemento es sometido a flexión, los mayores esfuerzos donde se están presentando en los extremos. Entonces, donde hay más esfuerzo, ahí yo debo colocar más cantidad de material. Más cantidad de material a donde más esfuerzo yo tengo aplicado, y usted va a tener un sistema estructural eficiente. Es un tema de eficiencia.
un tema de eficiencia. Entonces, entendiendo eso, la mayoría de las barras que van a transmitir torsión se construyen de manera tubular para economizar material, bajar peso, bajar costo. Con la cantidad de material que extraigo de aquí, hago varias barras más de esas. ¿Sí o no? Y el sistema es más eficiente. También el momento polar de inercia, como vamos a estar trabajando con secciones circulares, el momento polar de inercia se calcula como pi medios del radio a la cuarta. Las unidades de los momentos de inercia son longitud a la cuarta. Por supuesto, si la sección es tubular, yo debo sustraer el círculo de adentro. Y ahí sería entonces pi medios de radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta. Entonces tengo una primera relación para el cálculo de esfuerzo. Muchas veces nosotros vamos a ver que, y esto es un tema que vamos a estudiar más en detalle en el módulo 7. Por aquí, cuando usted ha visto en la lección 1, en la lección 2, que yo he hablado de que esto lo vamos a estudiar en detalle en el módulo 7, es porque me interesa enfatizar de que hay condiciones de esfuerzo en elementos rotados que van a producir valores máximos. Y lo que quiere decir esta relación es que a pesar de que el torque produce esfuerzos cortantes en el mismo sentido del torque, o sea, si yo tengo un torque aquí aplicado, aquí va a haber un esfuerzo cortante que va a ir paralelo a la misma dirección del torque, ¿lo ven? Este esfuerzo cortante va en el mismo sentido del torque aplicado. ¿Sí? Lo mismo está ocurriendo acá. Si yo tengo un torque aplicado aquí en este lado, voy a tener un esfuerzo cortante a favor del torque y del otro lado también el esfuerzo cortante a favor del mismo torque. Importante. Si solamente tuviéramos esos dos esfuerzos cortantes, uno en esta cara y el otro en la otra, este elemento rotaría, ¿sí o no? No estaría en equilibrio. Si yo le aplico un esfuerzo cortante aquí y otro acá, este elemento comienza a rotar ahí, ¿verdad? Entonces, como tiene que estar en equilibrio, forzosamente aparece un par de esfuerzos contrarios que tratan de restaurar la rotación que ahí se produciría. Ahora ya sí está en equilibrio. Y ellos todos tienen la misma magnitud porque el sistema tiene que estar en equilibrio. Todos tienen la misma magnitud, el sistema tiene que estar en equilibrio. Entonces, si yo observo la manera como esto se deforma ahora, él no va a rotar porque ahora está en equilibrio, lo que va a hacer es deformarse. Y la deformación en cortante de ese elemento sería que estas dos esquinas tienden a separarse, ¿verdad? Y aquí tienden a unirse. Entonces lo pongo. La otra. Estas dos esquinas tratan de separarse y estas tratan de unirse. Y tal como veíamos ayer, este elemento se deforma produciendo un rombo. Entonces, esto es equivalente a que si yo agarrara aquí y aplicara una tensión y una compresión en el otro sentido, ¿sí o no? Es equivalente a tener esto. Si yo aquí aplico una tensión y una compresión, el sistema se deforma así. Entonces, donde hay tensión, hay la propensión a la aparición de fisuras, de agrietamiento. Y eso es algo que ya de salida usted puede aprender de este curso. Usted ve por ahí una fisura en alguna pared, y estos salones todos tienen siempre en una pared, en la pared de allá atrás, si observan en la parte central, por ahí debe haber una fisura, ¿la ven? Una vertical. ¿La ven? A mí me encantan estos salones porque es como un laboratorio, ¿no?
¿Sí? Señala ahí donde ves la fisura en la pared muestra, ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí? Y esa fisura viene desde abajo, ¿no? Si ustedes ven esa fisura está como a la mitad de la longitud de la pared entre columna y columna, ¿no? Eso lo hicimos así desde el primer momento cuando construimos este edificio. Para poderle explicar a los estudiantes esos fenómenos. Sí, aquí todo está diseñado. Para poderles explicar eso. ¿Sí? No, fantástico que haya ocurrido. Ahora no vaya a pensar que esa pared se va a caer ni nada, eso no va a pasar. A menos que no venga un sismo, ese que no queremos que venga. Pero por ahora estamos a salvo. Cualquier cosa no pegue su silla tan cerca de esa parte. Entonces, donde usted ve fisura, y la fisura es completamente vertical, ¿sí? Bastante vertical, ¿verdad? Y ella llega hasta arriba o llega al momento en que se detiene. Por ahí se va deteniendo, ¿verdad? ¿Por qué no llega hasta arriba? No llega hasta arriba porque ¿cómo se deforma esa pared? Esa pared se va a deformar con la viga que hay ahí abajo en flexión. En la parte inferior va a haber tensión, pero en la parte de arriba va a haber compresión. La mampostería, igual que el concreto, es un excelente material para resistir compresión. Entonces, la zona que está en compresión, que es la parte superior, la compresión no agrieta la pared, lo que agrieta la pared es la tensión. Entonces ya hay algo que usted aprende en este curso, si solamente se lleva eso, está bien. Donde hay tensión hay la propensión a la aparición de fisuras. Entonces usted ve por ahí una grieta y usted ya puede decir, ahí hay tensión. ¿Y si llegara hasta arriba? No va a llegar hasta arriba. Ya te expliqué por qué. Si llega hasta arriba está muy mal construida. Entonces ya usted puede ver por ahí, aquí hay tensión, aquí hay tensión, por donde hay fisura, por todos lados. Usted ve un pavimento y una grieta, aquí tiene que haber tensión. Donde hay tensión hay la propensión, no siempre va a ocurrir, hay que vencer la resistencia a la tensión para que aparezcan fisuras. Pero las fisuras son siempre normales al campo en tensión que la está provocando. Entonces ya usted puede, ya solamente con ese conocimiento, le dice, hay fisura, ahí hay tensión. ¿Qué la provoca? Esa es otra cosa. Ingeniero, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, ahí hay tensión, sí, pero ¿cómo lo arreglamos? No, ahí hay tensión. ¿Cómo lo corrijo? Hay que entender los fenómenos. Entonces, el cortante también provoca esfuerzos normales en una condición rotada, observen, en este caso a 45 grados. ¿Cómo se calculan esos esfuerzos de tensión? Posteriormente en el módulo 7 lo vamos a estudiar. Entonces, los tipos de falla que se pueden presentar en un elemento en torsión van a depender de si estamos en presencia de un material dúctil o de un material frágil. Fíjense estas dos barras. Una es frágil y la otra es dúctil. Y tienen modos de falla completamente diferentes. ¿Lo ven? Aquí hay un plano de falla a 45 grados. Los materiales frágiles van a fallar por la tensión que se produce aquí a 45 grados. Por esa tensión que aquí hay. Esta tensión va a producir estas fisuras. Y los materiales frágiles van a fallar en torsión. Y vamos a ver si podemos hacer una demostración aquí con alguna de estas tizas. ¿La tiza es un material frágil o dúctil?
Frágil porque cuando ella falla no se observan deformaciones apreciables. Entonces, si yo tomo esta tiza y le aplico torsión, ahí usted ve un plano a 45 grados. A 45 grados. Si yo se la pongo aquí al elemento que falló en torsión, voy a ver el mismo tipo de falla. ¿Ok? A 45 grados. Más o menos. Yo agarro, tú ves ahí 45 grados en la rotación de la sección transversal, yo lo veo a 45 grados. Tú también debes verlo porque yo te lo estoy diciendo. Entonces, los materiales frágiles fallan por tensión. Los materiales dúctiles, fíjense cómo es el modo de falla. Fallan por el esfuerzo cortante y la falla se produce completamente paralela a la sección transversal. Entonces, los materiales dúctiles fallan por cortante, los materiales frágiles fallan por la tensión. Aquí hay dos comportamientos. Esto podría ser una barra de un elemento frágil, una barra de vidrio. Esta podría ser una barra de acero sometida a torsión. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Pero antes de ir allá me interesa terminar de ver la parte teórica. Voy a saltarme el ejemplo para ver el cálculo de las deformaciones. Nuevamente, si nosotros relacionamos la deformación de la sección transversal phi y la deformación longitudinal gamma y aplicamos la ley de Hooke y el equilibrio, vamos a obtener la respuesta de deformación rotacional que produce el torque. Y esa ecuación también la vamos a poner por acá. La respuesta rotacional va a ser proporcional al torque aplicado, a la longitud del elemento, y va a ser inversamente proporcional al módulo de cortante y al momento polar de inercia. Esa fórmula es idéntica a la fórmula que aprendimos para la deformación axial de los elementos sometidos a tensión o compresión. Observe la comparación. Cuando yo decía que son similares es porque esta relación nosotros la conocemos, ¿verdad? M entre AE. Y ahora acabamos de introducir esta otra relación, donde la rotación va a ser igual a T por L entre G'. Observe que la estructura de la fórmula es idéntica. Aquí la acción es una carga axial, aquí la acción es un torque. En el numerador tengo la longitud del elemento en ambas ecuaciones. Y en el denominador que tengo propiedad del material dada por aquí por el módulo de elasticidad y acá por el módulo de cortante. Y la sección transversal en el elemento axialmente cargado dado por el área y aquí por el momento polar de inercia. Entonces, para mí es la misma fórmula. De hecho, así como nosotros tenemos un elemento axialmente cargado, elástico, sometido a carga axial, con una rigidez que es igual al producto del área, el módulo de elasticidad, e inversamente proporcional a la longitud, lo que se deforma, este elemento yo lo puedo relacionar aplicando ley de Hooke, como ya sabemos, ¿verdad? Es la misma ecuación, solo que en este caso esto sería nuestra rigidez axial. ¿Bien? Y esto es equivalente a una barra
de sección transversal conocida, sometida a carga axial, de la cual yo sé cuál es su longitud, cuál es su área de sección transversal y cuál es su módulo de elasticidad. Con esta fórmula yo calculo la deformación axial y eso lo hemos aprendido. Bueno, ahora estamos estudiando los elementos en torsión que van a tener un comportamiento similar, porque si ahora mi barra está sometida a torsión, la barra sometida a un torque, vamos a utilizar la regla de la mano derecha con la misma longitud, la rotación de la sección transversal, lo que esto va a rotar, va a estar en función de esta relación, la misma expresión. Entonces aquí yo tengo una propiedad igual que acá. Esto sería una rigidez axial. Aquí tendría una rigidez rotacional. Vamos a llamarle C. Esto es una rigidez axial. Y acá tengo una rigidez rotacional. O torsional, como también te lo conoces, una rigidez torsional o rotacional. Es lo mismo. Producto del torque. Entonces, un elemento axialmente cargado elástico es equivalente a un resorte con rigidez axial A entre L. Una barra elástica sometida a torsión también va a ser equivalente a un resorte. Pero ese resorte es rotacional. Y aquí les voy a presentar un elemento que los va a ayudar muchísimo a ustedes. Es el resorte rotacional. ¿Lo conocían? ¿Conocían este? Y cada vez que yo veo a los estudiantes que se enfrentan a un resorte es como si le enseñaran la cruz a Drácula, ¿no? Es una cosa nada, eso es una idealización para simplificar un análisis que podría ser un poquito más complejo. Bueno, esto es equivalente a tener un resorte rotacional sometido a un torque cuya deformación va a ser una deformación rotacional. Y aquí yo tengo una rigidez rotacional representada por el producto de módulo de portante, momento polar de inercia e inversamente proporcional a la velocidad. Eso nos ayuda muchísimo. Porque si yo tengo que hacer un análisis estructural de un problema tridimensional como este, vamos a pensar que yo tengo una barra que tenga esta sección transversal. Y aquí aplico una, bueno, y ella a su vez está conectada a una barra de sección transversal circular. Perfectamente soldada eso allí. Voy a acomodar el dibujo un poco.
que este apoyo está aquí. Y aquí yo tengo, vamos a poner otro apoyo. Está soldado aquí este elemento al otro. Y esto tiene estas propiedades. Y aquí hay una longitud. Vamos a suponer que ambos tienen la misma longitud L. Pero este es rígido. ¿Cómo analiza usted eso? Sencillito, ya no es un miembro nada más. Ese problema lo podríamos transformar, así como lo tenemos tridimensional, yo lo podría transformar en un problema en 2 dimensiones, en donde tomo mi barra rígida, vamos a ponerle letras a los nudos, A, B y C, donde yo tomo mi barra BC, sometida a esta carga P aquí. Aquí yo tengo este apoyo y el efecto de la barra, ¿qué va a suceder aquí? Vamos a ver cómo se deforma el conjunto. Importante, siempre cómo se visualizar la deformada es clave al momento de hacer nuestro análisis. Si este elemento es rígido, esto debe rotar, ¿verdad? Yo tengo un eje longitudinal, esto debe rotar cierta cantidad, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces la rotación del punto B es igual en el elemento BC que en el elemento AB. El elemento AB va a estar sometido también a una rotación aquí, ¿verdad? Entonces esta rotación aquí sería la rotación de B y es igual en el elemento BC que en el elemento AB, ¿verdad? Porque ellos están fijos, están conectados ahí. Entonces, este elemento está sometido a un torque, ¿verdad? ¿Cierto? Y yo podría reemplazarlo por un resorte equivalente, rotacional, cuya rigidez es como está entre ellos. Y aquí tengo mi longitud del elemento. ¿Cómo se deforma el conjunto? Tal como lo habíamos colocado aquí, pero lo vamos a hacer en 3 dimensiones. Aquí vamos a tener una rotación. Aquí tendríamos el desplazamiento vertical del punto C. Aquí tendríamos la rotación del punto C. Y yo puedo calcular este momento de torsión aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si hago un momento ahí, P por L debe ser igual a T, ¿cierto? ¿Vale? Entonces T igual a P por L. Y si yo tengo la rigidez torsional, yo puedo venir y calcular cuánto es la rotación del punto B. Y si tengo la rotación del punto B, tengo el desplazamiento vertical de y tengo el problema resuelto. Todo el problema que aquí se ve tridimensional, realmente yo reemplazando este elemento por un resorte rotacional equivalente lo convierto en un problema en 2 dimensiones y lo soluciono en 2 patadas. Eso se llama modelación estructural. Transformar en un modelo simple un fenómeno no tan simple. Preguntas.
Yo creo que ya no hay más teoría. Si esto ya no tiene más cosas. Creo que al final hay algo. A ver un ejemplo para dejar para la otra clase de los sistemas estáticamente indeterminados. Y ya iríamos cerrando para la próxima clase esta lección. Estoy en la página 15 de 20. ¿Sí? Eso no tiene mayor cosa. Vamos a ver este. Pensé que estaba proyectando. Se ve como scary, ¿no? Pero nada, eso. Usted no se deje intimidar por nada ni por nadie. Por eso le encanta hacerle bullying a los estudiantes que me meten miedo. Usted queda atemorizado, usted esa noche no duerme. No tenga miedo. No tenga miedo. El miedo paraliza a la gente. Usted entienda bien cómo es la cosa. No te preocupes, eso pasa. Ahí le pasamos, no te preocupes. Prepárense nada más, no tengan miedo porque el miedo bloquea la asimilación de conocimiento. Hay una desconexión entre, usted trata de asimilar conocimiento, pero si tiene el miedo es una barrera. La gente cuando tiene miedo no se atreve a hacer las cosas. Y si a usted le da miedo a estas cosas, bueno, no va a poder hacer mucho. El conocimiento quita ese temor que a veces la gente siente por las cosas. Veamos, siempre hay que pensar en la manera más simple de hacer las cosas. Piense en términos simples, en términos sencillos. Einstein decía, todas las cosas deben tratar de resolver, o la manera correcta de resolver cualquier problema es la manera más simple. Cualquier otra manera que usted tenga, que sea más compleja que esa, puede llevarlo a la respuesta, pero no es el mecanismo correcto. ¿Sí? Así que si usted tiene una manera de resolver los problemas y usted se aferra a ella y no aprende metodologías nuevas, usted se está perdiendo de muchas oportunidades. Y no, yo lo aprendí así, y hay gente que es como rígida y no quiere aprender metodologías nuevas. Como cuando yo le decía ayer, trate de usar lo menos posible la calculadora. Y si tiene un pocotón de pasos y hay un pocotón de cosas que usted las puede hacer mentalmente y meter un solo número en la calculadora, eso minimiza los errores, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si usted cada vez que ve 1 más 1, usted va a escribir 1 más 1 en la calculadora, cuando llegó y bajo la presión y faltan 30 segundos para entregar, usted apretó el 2 en vez del 1 y listo, ¿cierto? Minimice las fuentes de error. Lo menos que usted toca una calculadora, menos se equivoca. Yo a veces paso cuando están haciendo los exámenes, hay una división entre uno y lo veo entre uno, el mismo número. ¿En serio dividiste entre uno en la calculadora? ¿De verdad? O tiene un 2 más 2 y el 2 más 2, ¿en serio tú estás metiendo en la calculadora 2 más 2? Y dio 5 y escribió 5 porque no te escribió bien. Yo, ¿en serio, de verdad? Yo lo veo rey, ¿en serio? ¿No pones eso ahí? ¿De verdad? Mira lo que estás haciendo. No haga eso. Ahora, si usted le ha pasado antes y si se ríe porque le ha pasado, corríjalo, ¿no? Corríjalo para que ya más nunca le pase. El ser humano es un ser extraño, un ser que muchas veces no aprende de sus propios errores. Te llega y dice, ay, me pasó de nuevo. Y no aprende. Esa. Siempre me pasa. Hasta que aprenda a superarlo, ¿no? Y ya no me va a pasar más. Y al día siguiente me pasó otra vez. Hey. Bueno, aquí le vamos a dar algunos tips. Por ahí yo voy soltando unos otros tips. Si usted lo agarra, va a ir aprendiendo a resolver muchas cosas como las que le acabo de mostrar hace unos minutos. Hay una barra
A, B, C, D, ¿qué dice el problema? El eje BC es hueco, BC es hueco. Es hueco significa que tiene un diámetro externo y un diámetro interno. Tiene diámetros interior y exterior de 90 y 120 milímetros respectivamente. Son un tubo hueco. Los ejes A, B y C, D son sólidos. Estos son sólidos de diámetro D desconocido. Para la carga mostrada determine los esfuerzos cortantes máximos y mínimos en el eje BC y el diámetro D requerido en los ejes A, B y C, D si el esfuerzo cortante es permisible en estos ejes de 65 megapascal. Es decir, estos esfuerzos no deben exceder del permisible. O sea que los esfuerzos cortantes que allí se producen no deben exceder del permisible, que para este caso es 65 megapascal. Entonces, el problema se ve medio intimidante, pero en realidad nosotros, si utilizamos la regla de la mano derecha, lo podríamos plantear con los sentidos de los torques de una manera en 2 dimensiones bastante simple. Vamos a ponerlo en una pista. Foto. No. Por ahí está. Ya la vamos aprendiendo. Súper. Fíjense que yo puedo tomar este elemento y visualizarlo A, B, C, D con una barra con torques aplicados en esos 4 puntos. Tengo aquí longitudes de 90, 70 y 50. Ok. Aquí tengo 90, 50, 70 y 50. Más o menos acá. 90, 70 y 50. Mis extremos A, D, pero internamente tengo estos puntos B aquí, C y D. Listo. Vamos a aplicar los torques utilizando la regla de la mano derecha en los puntos A, B, C, D, tal como se muestran. Empecemos con A. Yo tengo un torque en A que viene en este sentido, ¿no? Pero lo puedo plantear así, ¿verdad? ¿Verdad? Tal cual. ¿Ya? Que aquí son 6 kilonewton metros. En B también va en el mismo sentido, ¿verdad? Aquí en B yo tengo un torque así. Ambos van en el mismo sentido. En C hacia atrás, ¿no? Aquí viene así, ¿verdad? Y en D hacia afuera, ¿no? Entonces ya tengo un problema como si fuera una barra axialmente cargada, solo que está en torsión, ¿no? En el texto está desarrollado así en 3D, pero si usted lo visualiza así, yo creo que es mejor. El problema pide calcular un par de cosas, ¿no? Vamos a ver. Los esfuerzos en el elemento BC y el diámetro aquí para no exceder los esfuerzos permisibles de 65 megapascales. 120 y 90. Aquí el diámetro interno en BC. Diámetro BC, el exterior es 120, el interior es 90. Y tengo un tau permisible de 65
megapascales. Eso es todo lo que necesitamos. Sabemos que el elemento BC es hueco, es decir, que aquí hay un diámetro exterior y un diámetro interior. Un diámetro exterior de 120 y uno interior de 90. Y los otros son sólidos. Aquí tengo un diámetro B y D que son. Entonces, necesitamos saber el torque que hay en los elementos AB para poder determinar los esfuerzos, el torque que hay en el elemento CD para determinar los esfuerzos. Si reemplazamos aquí nuestra ilustración, estos son 6 kilonewton-metros, este es 14. El otro es 26 y el último es 6. Veamos si esto está en equilibrio, ¿no? Hacia la derecha tengo 6 más 14, 20 y 6 más 26, ¿no? Y hacia la izquierda tengo 26, está en equilibrio, ¿verdad? ¿Está bien? El sistema está en equilibrio. Perfecto. Entonces, si nosotros cortamos aquí el elemento AB, el torque interno ¿a qué va a ser igual? Si yo tomo una sección aquí, este es 6 kilonewton metros. Internamente yo tengo aquí una torsión entre los puntos A y B que va a ser igual a ¿cuánto? También a 6 kilonewton, ¿verdad? 6 kilonewton metros. Y lo mismo va a ocurrir acá. Si yo corto el elemento CD, ahí me voy a encontrar, haciendo un diagrama de cuerpo libre, esa porción, tengo el torque de 6 kilonewton metros, y aquí puedo encontrar que internamente el elemento CD tiene el mismo torque, ¿no? 6 kilonewton metros. Son iguales, A, B y CD. Entonces, si son iguales, van a estar sometidos al mismo esfuerzo, solamente necesito calcular uno. Entonces, el esfuerzo cortante aplicando esta fórmula va a ser igual al torque por el radio entre el momento polar de inercia, y esto no debe exceder el esfuerzo permisible. El torque lo acabo de calcular, son 6 kilonewton metros. 6 kilonewton metros a 6 por 10 a la 3. El radio sería el diámetro entre 2, ¿verdad? O vamos a expresarlo en términos del radio. El momento polar de inercia es pi medios del radio a la cuarta. Pi medios del radio, el mismo radio ρ a la cuarta. Calculo el radio y después puedo determinar el diámetro. Y esto no debe exceder de 65 megapascales. Ya de ahí podemos determinar cuánto es el radio, lo que da el cubo. Y ahí puedo calcular cuánto es el radio. Obtenido el radio, el diámetro va a ser el doble de eso. Vamos a terminar de plantear, ya yo eso lo hemos planteado, tú le metes uno. Lo otro que pide el problema es determinar cuáles son los esfuerzos máximos y mínimos aquí en el tramo BC.
Tengo 120 externos y 90 internos. Yo tendría que tomar una sección allí. Entre el tramo BC y calcular el torque. Ahora si observo, el torque BC es la suma de 6 y 14, ¿verdad? ¿Cierto? 20. Necesidad, y si vamos del otro lado también, ¿no? Porque tengo 26 menos 6, 20. Entonces el torque BC es 20 kilonewtons. 20 kilonewtons son metros. Y de ahí conozco diámetro externo, diámetro interno. Puedo calcular los esfuerzos portantes correspondientes. Acá. Tengo un diámetro exterior de 120 milímetros y uno interior de 90 milímetros. Los esfuerzos portantes van a ir variando linealmente, pero solamente tengo material aquí. Entonces mis esfuerzos portantes van a venir así. Van a variar linealmente. Yo solamente tengo esfuerzos portantes donde material exista. Aquí donde no tengo material interno no hay esfuerzos portantes. Aquí tendría el máximo y aquí tendría el mínimo, ¿no? Me están pidiendo ambos el problema. El momento polar de inercia de la sección sería pi medios. Tengo que sacar la diferencia entre los dos radios, el exterior y el interior. El exterior es 60, ¿verdad? Tendría 60 a la cuarta menos 45, ¿verdad? 45 a la cuarta. Esto va a resultar en milímetros a la cuarta. Después yo puedo dividir entre 1000 a la cuarta para que me resulte en metros. Puedo llevar a metros a la cuarta, tomando ese resultado y dividiéndolo entre 1000 a la cuarta. Lo puedo llevar a metros a la cuarta, ya sé lo que tengo que hacer, transformar la unidad. Entonces el esfuerzo cortante mínimo sería el torque, que son los 20 kilonewton metros que calculamos acá, 20 kilonewton metros. A la 3. El radio a ese punto, ¿cuánto sería? Desde el centro, aquí. El radio a este punto, ¿cuánto es? 45, ¿verdad? Aquí tengo 45 milímetros. Y el radio acá, al otro extremo, serían 60, ¿verdad? 60 milímetros. 45 aquí. 45 milímetros, 45 por día la menos 3, entre el momento polar de inercia que calculo en el paso anterior. Con esto ahí. Y el máximo, lo único que cambia sería el radio, que allí ahora en el extremo es 60. El mismo torque. El radio ahora es 60 milímetros y el mismo momento polar de inercia. Métale usted números al asunto y produzca la respuesta. Preguntas. Está resuelto. Está resuelto en los apuntes.
solo que no lo plantean como yo lo hice en 2 dimensiones, pero está resuelto. Ahí está el torque en BC, que es 20 kN, en AB 6. Está el cálculo del momento polar de inercia, pi medio del radio exterior 60, el radio interior 45 a la cuarta. Aquí están los dos esfuerzos, el máximo con el radio de 60, el mínimo con el radio de 45, 86 y 65 megapascales, compare con su respuesta. Y el diámetro correspondiente con el esfuerzo permisible de 65. El diámetro de AB resulta en 77.8, yo lo termino poniendo de 80 milímetros. Porque cuando voy a comprar la barra, me va a resultar que no me van a vender una barra de 77.8 milímetros, ¿verdad? Ni siquiera puedo llegar a pedirla. Me van a decir, tengo de 80. Dame la de 80. Lo que no puedo hacer es ponerla de 70. Tengo de 70, tengo de 80. ¿Cuál le llevo? ¿Cuál se lleva? Dame la de 80. ¿Cuál es más barata? Es más barata la de 70. Dame la de 70 y falla, ¿verdad? Compruebe sus respuestas, ahí está resuelto. Y aquí está planteado, ¿no? Completito. Quizás de una forma un poquito diferente, pero está bien para que vea algunas variantes en la metodología. Ok, preguntas entonces, ya para cerrar. Voy a guardar esto, ¿sí? ¿Verdad?